Hola, soy Noemi Casquet y tengo 9 tatuajes. Mi primer tatuaje está totalmente oculto. Aquí me hice una lunita, que ahora hay otra lunita, y me lo hice cuando tenía 14 años. Entonces cogí en aquel entonces la revista Bravo, venía con calcomanías, y dije, pues y era una luna con una estrellita, y he querido taparlo con otra luna por todo lo que significa para mí. La diosa luna para mí es algo muy importante. Mi segundo tatuaje es esto raro que llevo aquí. Que diréis, ¿qué cojones es esto? Bueno, este me lo hice con 16 años y me lo hizo la misma persona que me hizo el de la espalda. Entonces, pues nada, mi madre, esto es una mariposa en realidad, que tiene mi madre en la espalda. Mi madre para mí es una de las personas más importantes del mundo, ha sido un regalo de este universo y necesitaba también tenerla en mi piel para toda la vida. Mi madre es mi mejor amiga, es mi alma gemela. Mi primera borrachera, de hecho, fue con mi madre, que me dijo, hoy vas a saber lo que es una borrachera y la vas a pasar conmigo. Así que toda la cultura de alcohol y sobre todo muchísima educación sexual ha sido gracias a mi madre. Mi tercer tatuaje me lo hice a mis 20, es este del pie, cero original además también. Pero bueno, esto fue con mi ex. Empezamos una relación, yo acababa de salir de una relación muy tóxica y de maltrato. Estuve con este chico desde los 14 hasta mis 20, empecé a salir con su mejor amigo y decidimos hacernos un tatuaje juntos y nos hicimos estas gaviotas en señal de libertad. Le tengo mucho cariño a este tatuaje, la verdad. El siguiente tatuaje fue este de las costillas. Joder, este de las costillas está hecho polvo, pobrecito ya. Bueno, aquí pone, el pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Justo era ese momento también en el que estaba viviendo mucho en el pasado, en toda esa relación de maltrato, y de algún modo como que tenía que recordarme que estamos aquí y ahora, y el presente es lo único que tenemos. Y a mis 21, 22 me hice este que tengo aquí. Esto es un pavo real que me lo hice también porque me quería hacer ya tatuajes como más grandes. Este fue el tatuaje más grande que me hice, no el que tengo, el más grande que me hice en ese entonces. Y me quería hacer como algo representativo de la femineidad. Me quería tatuar algo que me hiciera entender que resurgí de las cenizas. Tengo un amor-odio con él, os lo tengo que decir. Este que pone Pachamama me lo hizo Daniela Blume. En ese momento estaba como muy en contacto con la naturaleza. Y es lo que pone Pachamama. Le tengo muchísimo cariño. Además fue muy especial que me la tatuara Daniela. Porque le tengo mucho cariño a Daniela y fue muy bonito trabajar con ella y me gusta mucho este tatuaje. Además que la forma en la que tiene de tatuar también Daniela era muy especial porque era como muy espiritual. La Pachamama es una palabra quechua que significa madre tierra, que yo la tengo aquí para recordarme siempre también de algún modo que soy humana y que estoy conectada a esta tierra que también vive y tenemos que cuidar. Yo me considero una persona espiritual. Yo a los 6 años, ya estaba 6, 7, 8 años, empecé a hacer hechizos sin tener mucha idea. Empecé con el mundo de la hechicería, empecé con el mundo de los amuletos, cosas muy raras, ¿no? Me pasaban experiencias paranormales de algún modo. Creo que también tenemos actualmente como esa vertiente New Age que se compra fácil y la espiritualidad es un proceso muy difícil. Igual que abrazas la luz, abrazas la oscuridad. Este tatuaje me lo hice hace un año. Me lo diseñé yo y diréis, bueno, tampoco has estudiado Bellas Artes, hermana, pero
Para mí este tatuaje significa muchísimo. Esto es, bueno, básicamente el femenino en idioma rúnico, en lenguaje rúnico, por así decirlo. Y este es el masculino en el mismo idioma. Y en medio están, para mí, los dioses, que es la luna y el sol. Adoro mucho tanto al sol como a la luna en mis rituales y es algo que quería tener. El equilibrio entre mi lado femenino y mi lado masculino. He empezado a introducirme en el Tantra hace pues un par de años más o menos. Y fue tal la revolución que tuvo en mí y tal la revolución que ha tenido especialmente en mi vida sexual que decidí plasmarlo. Yo soy mitad hombre y soy mitad mujer. Mala Mujer fue mi primer libro, aunque hoy parece que escriba libros hasta debajo de las piedras, ¿no? Todo el mundo escribe libros, pero para mí me supuso un antes y un después, y de hecho ha sido un antes y un después en mi vida profesional. La idea es escribir el de la trilogía, Zorras, Malas y Libres, y luego los que vienen. Claro, esto lo estoy conteniendo porque tengo que tener como un plan B de qué pasaría si de repente escribo demasiado en mi vida. La verdad es que también le guardo mucho cariño porque me lo hizo una chica que sigue mi trabajo. Me has dado tanto que te quiero dar algo a cambio, ¿no? Te quiero ofrecer algo para todo lo que ha sido para mí. Y ella tatúa, es tatuadora y me dijo, te puedo hacer un tatuaje. Y es una serpiente. La serpiente para mí, bueno, como veis es algo importante porque al final voy siempre como con serpientes por mi cuerpo. Y la serpiente para mí también es un símbolo de femineidad, pero también tiene mucha relación con el tema del pecado. La serpiente tiene mucha relación con el proceso tántrico y la energía kundalini. Se presenta como adormecida, así enroscadita, y hay que despertar la kundalini. La energía kundalini es capaz de elevarte y de ofrecerte orgasmos expandidos, algo que también he estado experimentando en los últimos años. Y a mí se me instala en el tercer ojo, claramente. Y para mí, pues cada vez que tengo un orgasmo y lo quiero provocar, porque esto es entrenamiento, básicamente pues se eleva la energía kundalini, hago todo lo posible para elevarla y se me instala la sensación de orgasmo, como si tuvieras esa sensación genital, pues se me instala justo en el tercer ojo y me puede durar prácticamente muchos minutos. Mi último tatuaje, y creo que es el más importante y el más representativo para mí, para lo que entiendo de esta vida, es el de la espalda. Básicamente lo podemos dividir en 3 fases. La primera fase, que es esta de aquí, es como la de las cervicales y de la nuca. Encontramos como lo que yo he llamado la línea de la vida, por así decirlo. Hay una línea claramente que podría ser mi existencia, ¿no? Al final la existencia la percibimos como algo lineal. Después tengo 2 lunas, una para tapar obviamente la anterior lunita, y para seguir representándola, y por supuesto para que sea simétrico. Para mí la luna es algo muy, muy importante y que representa también esos ritmos del universo que están en mi cuerpo como persona menstruante. Si bajamos tenemos la segunda fase, que es un mandala. El mandala con el ojo tiene mucha referencia también a la protección, ¿no? A relajarme con que mis espaldas ya están protegidas. Tiene que ver mucho también con vidas pasadas. Desde hace unos años he tenido regresiones a vidas pasadas y tengo vidas pasadas que están muy presentes en mí. De hecho, soy mis vidas pasadas y soy mi vida actual. Y también tiene que ver mucho pues, con estar despierta, porque al final la conciencia es la mayor enemiga de la manipulación. Y finalmente, la última fase, tenemos un Sri Yantra, los yantras y los mandalas. Un mandala es una herramienta meditativa que es la repetición de un sonido o una frase, y los yantras es básicamente pues, una herramienta visual en la cual cuando tú la miras entras en ese trance, en ese estado meditativo. Pues este yantra representa un poco lo mismo que este tatuaje, que básicamente es las polaridades del universo, energía femenina y energía masculina, que se unen y crean esta unidad. Para mí lo que representa también es el ser capaz de abrazar tanto la luz como la oscuridad de esta vida. Me tatuaría por amor, me tatuaría por libertad, me tatuaría por odio, me tatuaría por todas aquellas cosas que representen y que sean importantes en ese momento en mi vida. Mi cuerpo es mi templo y en él lo construyo y lo modifico a mi antojo, lo decoro a mi antojo y lo presento a otras personas que estamos en esta vida, en este videojuego, también de una forma pues para que se sientan, para que puedan ver lo que hay en mi interior que contiene este cuerpo que es mi alma. Y esto es todo, espero que os haya gustado este recorrido, este tour por mi piel, por mi cuerpo. Yo soy Noemi Casquet y nos vemos en esas calles tangibles e intangibles y por favor, sigamos hackeando el sistema.